Bueno, buenas noches a todos. Como siempre hay una pequeña presentación de introducción a lo de hoy. Primero, agradecer a Verdeo por habernos acogido en este espacio. No sé si todos saben que lo de porque quiere en calle 9, pero la casa desaparece porque por ahí cruza una calle. El progreso, la ciudad se mueve de acuerdo a la necesidad de los carros y no de la gente, ¿listo? Para quejarme. Siempre. Bueno, hoy hay varias cositas. Bueno, la cerveza la vende aquí Felipe, tiene precio de lo doy a 2.500 para el que quiera, 3.000 la de Colombia. Muy bien. Lo otro es este sábado, noticias, el sábado es Barcamp. Barcamp es en Explora, que hay como toda una, no sé cómo decirlo, como que se toman Explora y hay cientos de conferencias. Desconferencias se llaman. Entonces son conferencias, cada uno a su estilo, media hora, y son temáticas, educación, cultura, qué sé yo, tecnología, y hay varios temas, ¿cierto? Y vamos a estar con lo de porque quiero, contando qué es lo de porque quiero. Y lo otro, el 14 de agosto, nos metimos en una cosa que es un documental sobre educación y lo vamos a presentar en el MAM. El martes 14 de agosto, el estreno mundial es el 13, pero lo vamos a hacer en lo de porque quiero, martes 14 de agosto a las 6:30 en el MAM, entrada libre, porque la idea del documental es que todo que sea libre siempre. Bueno, el jueves en la miscelánea tenemos a Un Mundo de Manglares, es el Día Internacional del Manglar, eso solo se ve lo de porque quiero. El Día Internacional del Manglar, viene el director del grupo ELIS, el grupo de investigación, creo que es de la Antioquia, pero me puedo estar equivocando, Juan Felipe Blanco, y va a hablar de Un Mundo de Manglares, ¿listo? Y hoy tenemos a Felipe Naranjo por tercera vez con estos temas, nos agradan mucho, con la fraternidad de Jaime, muchas gracias, todo tuyo. Gracias. Bueno, no, pues... bueno, no, la idea mía es hablar pues, sobre un tema que es muy marginal en la obra de Heidegger, pero que a mí me ha llamado mucho la atención porque tiene como unas pistas que me parecen a mí muy adecuadas para esta época, pues, y para el momento en el que estamos viviendo, ¿no es cierto? En el que, digamos que se estaba empezando a cuestionar como ese ideal del consumo, esa utopía según la cual pues, como que pensábamos que iba a haber un crecimiento pues, como inagotable, ahora las economías pues, se resienten, pasa pues, esta lógica en el ámbito global, en fin, cosas. Entonces me parece que lo que Heidegger plantea aquí es muy interesante. Eso está en el contexto de un texto de Heidegger que se llama Construir, Habitar, Pensar. En otros textos lo menciona también, no sé, pues yo no me he leído toda la obra de Heidegger, entonces no sé si lo desarrollará más en otra parte, en las partes que yo conozco, él lo desarrolla de una manera muy enigmática, casi que poética, pues es un lenguaje no muy usual en la filosofía que él está planteando acá. Él al final de su vida pues tiene muchos textos de este estilo, pero no deja de tener pues como el rigor y la objetividad pues que necesita la filosofía. De todas maneras es muy abierto a la interpretación pues. Entonces lo que la fraternidad son simplemente, yo lo llamaría 4 condiciones que pone Heidegger para ser capaz de habitar el mundo, como si uno si uno construyera algo así como un habitómetro, pues como decir, ¿qué tanto soy capaz yo de habitar el mundo? Pues tendría que analizar cada una de estas 4 condiciones y ver qué tanto se sitúa en ellas, qué tanto las incumple, digámoslo así, y de ahí ya uno podrá sacar un diagnóstico. Para los que no conozcan este ensayo, me parece muy importante pues, como hacer un pequeño énfasis en esto de habitar, porque casi todo el texto gira alrededor de la idea de la importancia de habitar. Pues, de hecho, Heidegger empieza diciendo pues, que habitar es la manera en que los mortales son en la Tierra, o sea, solo somos capaces de ser habitando. Es como el primer planteamiento de Heidegger, o sea, pues casi que
pues yo lo entiendo de una manera muy sencilla, como que estamos en un lugar y de una nos las tenemos que ver con el lugar, tenemos que interactuar con el lugar, tenemos que conocerlo, tenemos que situarnos, pues ningún espacio es indiferente para nosotros, ninguna persona es indiferente para nosotros, ninguna situación es indiferente, sino que en algo tan sencillo como quedarse en un ascensor, estar en un ascensor un momento con unas personas, inmediatamente genera como que esa dinámica de habitar se inicia, pues, como entonces usted, ahí mismo es un silencio incómodo, o la gente, uno mira al otro, el otro que está haciendo, lo compara con referentes que tenga en su vida. Eso quiere decir que siempre estamos como habitando los espacios, no podemos no hacerlo. Pero para habitar, hay como, para que, Heidegger dice que para que la esencia del habitar llegue a su plenitud, es como lo que él plantea, hay que tener ciertas condiciones, y esto es lo que él llama la cuaternidad. Entonces, yo simplemente lo que voy a hacer es como un recorrido por cada una de esas partes de la cuaternidad. Tengo ahí algunos ejemplos, algunos los mostraré, otros los contaré, no sé. Vamos a ver cómo va fluyendo la cosa. Debería haber hecho un gráfico, porque la cuaternidad tiene una cosa muy curiosa, y es, él divide como en dos pares: lo divino, lo terrestre, lo mortal y la tierra, el cielo, lo mortal y lo inmortal. Es la división que él hace: tierra, cielo, mortal e inmortal. Entonces, con cada una de esas cosas hay unas condiciones. Hay 4 parrafitos, uno sobre cada cosa. Yo primero lo voy a leer porque me parece importante, pues, que ustedes oigan el lenguaje, además es muy breve, y de cada uno haré como énfasis en unos puntos que me parecen a mí como muy claves y que me llaman a mí mucho la atención. Obviamente, ustedes saben que todo esto pasa por mi interpretación, pero puede haber otras como posiciones ahí. Entonces, el primero dice: los mortales habitan en la medida en que salvan la tierra. Reten, salvar, rescatar. La palabra tomada en su antiguo sentido que conocía a un Lessing. La salvación no solo arranca algo de un peligro, salvar significa propiamente franquearle algo la entrada a su propia esencia. Salvar la tierra es más que explotarla o incluso estropearla. Salvar la tierra no es adueñarse de la tierra, no es hacerla nuestro súbdito, de donde solo un paso conduce a la explotación sin límites. Bueno, de esta primera como orientación que Heidegger plantea, pues la podríamos resumir en la idea de salvar la tierra. Y quiero hacer énfasis como en los verbos, en cada uno de los verbos. El primero, pues, el de esta parte es salvar. Y hay una cosa que me parece que es como de las que más me llama la atención de esto de Heidegger, y es que cuando él dice que, o sea, salvar es franquearle algo la entrada a su propia esencia, o sea, es permitirle a las cosas ser, dicho pues como el lenguaje pues como más coloquial. Nosotros les permitimos a las cosas ser. Esa es una idea que para mí es muy fuerte, porque uno generalmente no es consciente de eso, pues uno generalmente como que no se da cuenta de que uno todos los días de su vida, a cada instante, está permitiendo que un montón de cosas sean, pues desde la idea de familia, ¿no es cierto? Pues la familia existe porque usted se levanta por la mañana y trata a las personas de su familia como familia, ¿no es cierto? O sea, uno es el que permite que la familia exista, así como los otros que están ahí, ¿no es cierto? Si otra persona, otro miembro de la familia sacara un cuchillo, no para hacer el desayuno, sino como para atacar a alguien, pues digamos que no le estaría, pues dicho, pues, como un poco vulgarmente, no le estaría permitiendo a la familia ser. Entonces, pues esta charla es otro ejemplo, ¿no es cierto? Pues si hubiera venido yo solo, pues esta charla no hubiera sido posible. Si ustedes hubieran venido y yo no, pues tampoco habría sido posible, ¿no es cierto? Entonces, nosotros acá, en cada instante de nuestra vida, estamos permitiéndole a las cosas ser. Nosotros somos como pues los seres humanos, cuando estamos habitando, precisamente lo que estamos haciendo es permitiendo que todo el mundo se configure, porque si no, pues
nada sería posible, o sea, nada existe, pues, o sea, nada en los términos de lo humano, o sea, en el mundo que los humanos vivimos y que los humanos desplegamos, nada existe por sí mismo, sino que requiere un gran esfuerzo cada cosa que hacemos cada día, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que en algún momento nos dé pereza lavarnos los dientes, pues es porque sí, o sea, en cada acto de nosotros hay que desplegar un montón de cosas y hacer posible que el mundo exista. Pues ejemplos hay, pues ustedes se podrán imaginar muchos, pues como un paseo con amigos, entonces si todos empiezan a llamar me quito, pues no hay paseo, ¿no es cierto? No hay, si va a haber un asado y todos empiezan a quitar, pues no hay asado. Entonces es simplemente para hacer énfasis en que eso de que nosotros somos como salvadores, pues suena un poco dramático, pero en realidad, y yo creo que gran parte del peso de vivir se debe precisamente a que tenemos una enorme responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, ¿no es cierto? Que las cosas sucedan. Si tenemos un hijo, pues tenemos que permitirle ser un hijo, no porque el hijo esté ahí ya es un hijo, ¿no? Nosotros mismos tenemos que crear un entorno de hijo para que el hijo se sienta pues como una persona, ¿no es cierto? Entonces me parece muy interesante eso, y la otra cosita que quería hacer énfasis era en en la 19, cuando Heidegger dice salvar la tierra no es adueñarse de la tierra, no es hacerla nuestro súbdito, donde solo un paso conduce a la explotación sin límite. Ahí es donde la cosa empieza a poner difícil, ¿no es cierto? Porque bueno, sí, hay como toda una fuerza que nos lleva a configurar un mundo, a crear un mundo, pero de alguna manera, cuando le permitimos a las cosas ser, hay una fuerza de apropiación y de dominio que hace que las cosas sean más complicadas y que terminemos pues como no viendo lo que hay ahí, sino pasando como una posición de explotación. Ahorita hablaba con Andrew en el calentamiento para la charla sobre precisamente lo difícil que es eso de, bueno, sí, siempre nos apropiamos de las cosas, pero entonces hasta qué punto cuando nos apropiamos de algo estamos permitiendo ser, o al contrario estamos como ya explotando y digámoslo así, sofocando lo que las cosas son. Eso tiene que ver con otra condición de la que vamos a hablar ahorita. Pero me gustaría hacer énfasis en este final, en este pedacito, en la falta de límite. Porque en varias partes del texto, Heidegger, digamos que hace un llamado como al respeto de los límites. Y precisamente el respeto de los límites es el que nos permite ver, ¿cierto? Entonces, ahí es donde la cosa se vuelve como, pues nos esclarece un poco más. Hay una charlita de esas de TED donde un tipo habla sobre la felicidad y plantea una cosa muy interesante. Él va a narrar aquí un experimento que hizo en Harvard y después yo creo que va a ser muy clara la relación. Every guy he picks his nose, yeah, he has a heart of gold, don't touch the fruitcake, right? You find a way to be happy with what's happening. Now, what I want to show you is that people don't know this about themselves, and not knowing this can work to our supreme disadvantage. Here's an experiment we did at Harvard. We created a photography course, a black and white photography course, and we allowed students to come in and learn how to use a darkroom. So we gave them cameras, they went around campus, they took 12 pictures of their favorite professors in their dorm room and their dog and all the other things they wanted to have 100 memories of. They bring us the camera, we make up a contact sheet, they figure out which are the 2 best pictures, and we now spend 6 hours teaching them about darkrooms, and they blow 2 of them up and they have 2 gorgeous 8x10 glossies of meaningful things to them, and we say, which one would you like to give up? I have to give one up? Oh yes, we need one as evidence of the class project. So you have to give me one, you have to make a choice, you get to keep one, and I get to keep one. Now, there are 2 conditions in this experiment. In one case, the students are told, but you know, if you want to change your mind, I'll always have the other one here, and in the next 4 days before I actually mail it to headquarters, I'll be glad to get headquarters. I'll be glad to swap it out with you. In fact,
I'll come to your dorm room and just give me an email. Better yet, I'll check with you. You ever want to change your mind, it's totally returnable. The other half of the students are told exactly the opposite. Make your choice, and by the way, the mail is going out, gosh, in 2 minutes to England. Your picture will be winging its way over the Atlantic. You will never see it again. Now, half of the students in each of these conditions are asked to make predictions about how much they're going to come to like the picture that they keep and the picture they leave behind. Other students are just sent back to their little dorm rooms, and they are measured over the next 3 to 6 days on their liking satisfaction with the pictures. And look at what we find. First of all, here's what students think is going to happen. They think they're going to maybe come to like the picture they chose a little more than the one they left behind, but these are not statistically significant differences. It's a very small increase, and it doesn't much matter whether they were in the reversible or irreversible condition. Wrong-o. Bad simulators, because here's what's really happening, both right before the swap and 5 days later. People who are stuck with that picture, who have no choice, who can never change their mind, like it a lot. And people who are deliberating, should I return it? Have I gotten the right one? Maybe this isn't the good one. Maybe I like the good one, have killed themselves. They don't like their picture, and in fact, even after the opportunity to swap has expired, they still don't like their picture. Why? Because the irreversible condition is not conducive to the synthesis of happiness. So here's the final piece of La this. charla está pues como en un contexto, es más o menos la idea que está planteando ahí es que muchas veces la libertad es contraproducente, ¿cierto? Porque cuando tenemos la posibilidad de elegir y elegir muchas cosas y siempre estar por elegir, como que nunca algo nos termina por gustar del todo, sino porque siempre sabemos que hay otra posibilidad. Entonces, lo relaciono mucho con lo que Heidegger plantea, porque precisamente el Heidegger está apelando precisamente a los límites, ¿no es cierto? Los que les dijeron que no podían cambiar la fotografía les pusieron límites, a los otros no. Entonces, los que no tienen límites en realidad no saben si las cosas les gustan o no. En cambio, los que tienen límites sí les gusta la foto. Entonces, me parece interesante como relacionarlo con esa última partecita del texto de Heidegger, porque de alguna manera hay una relación entre los límites y la posibilidad de permitirle a las cosas ser, ¿no es cierto? Porque precisamente se necesitan límites para poder configurar un mundo, para poder sostener un mundo. Es como si a usted le dijeran, bueno, usted puede ser responsable de cualquier cosa, de pronto no termina siendo responsable de ninguna, mientras que si usted pues, le pone como una misión muy concreta, como mire esta huertica que acaba de sembrar, usted la tiene que sacar adelante, pues digamos que esos límites ya nos enseñan a ver las cosas, ¿cierto? Ya nos permiten ver las cosas. Lo último antes de pasar a la segunda condición era pues algo que tiene que ver mucho con el sentido de la charla en general. Hace un par de meses se publicó este informe en el que, pues, no voy a leer por la foto, sino que simplemente en este momento estamos usando 50% más recursos de lo que la Tierra puede generar en forma sostenible. O sea que en este momento, tal y como está nuestro equilibrio de consumo, no podemos decir que no hay sostenibilidad, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con muchas condiciones. Obviamente con esta primera es de saber cómo permitirle a las cosas ser lo que son, ¿no es cierto? La segunda condición, bueno, vamos a mirar la segunda condición. La primera, pues salvar la tierra, que me parece que como lo más, pues salvar la tierra era como muy capitán ecológico, pero Heidegger después como hace una aclaración de permitirle a las cosas ser lo que son, ¿no es cierto? Es como la idea que me parece más potente ahí. Esa noticia de que se consume un 50% más de lo que se puede renovar, pues ya ustedes podrán hacer el cálculo matemático a ese ritmo, cuando ya no va a haber que consumir, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hablan, no me acuerdo, 30, 40 años que las cosas se pueden poner ya cada cosa a este ritmo de... 2020, 9.000 millones de habitantes. Sí, pues, o sea,
Y eso es, o sea, parte de saber ver. La segunda tiene que ver precisamente con eso, o sea, si usted va a permitirle a las cosas ser lo que son, usted primero tiene que saber qué son las cosas. Ahí hay otro problema, ¿no es cierto? La segunda, Heidegger la llama recibir el cielo como cielo. Él dice, los mortales habitan en la medida en que reciben el cielo como cielo, en la medida en que dejan al sol y a la luna seguir su viaje, a las estrellas su ruta, a las estaciones del año su bendición y su injuria, en la medida en que no convierten la noche en día, ni hacen del día una carrera sin reposo. Cuando habla de recibir el cielo como cielo, pues yo creo que se podría como resumir en ver las cosas como son, pues así de sencillo y así de difícil, porque ustedes saben muy bien que los clichés, los estereotipos, como que hacen que de alguna manera definamos las cosas, pero que las definamos sin poder captar en realidad la esencia, digamos, que esas cosas nos están ofreciendo, ¿no es cierto? Heidegger, y tiene que ver mucho con el apropiamiento, cuando Heidegger habla ahí de dejar al sol y a la luna seguir su viaje, pues digamos que podemos ver las cosas es cuando como que las dejamos funcionar según su ciclo, ¿no es cierto? Cuando les permitimos como ser lo que ellas realmente son. Ejemplos hay muchos, pues nosotros creo que, por ejemplo, en el juego de la imagen física de nuestra época, eso se ve muy bien. Esta es una foto pues que nos dio muchas vueltas por ahí, que era de 3 modelos de Victoria's Secret, como fuera de temporada, ¿no es cierto? Se daban pues como digamos, el lujo de descuidarse un tiempo. Entonces, me parece, digamos, que aquí en la ciudad es muy interesante, porque pues, digamos, a veces se critica mucho como cierta idea de la mujer que es muy estereotipada en Medellín, en cierto sector, pues, porque no me parece que se pueda generalizar del todo, pero digamos que, por ejemplo, cuando una mujer dice me quiero parecer a tal cosa, o un hombre también, me quiero parecer a cierto ideal, ¿no es cierto? Es como que, yo no voy a ser lo que soy, sino lo que el otro pretende que yo sea, ¿no es cierto? Hasta cierto punto, esa es la dinámica que determina todo el deseo humano. Pero digamos que hay que ser un poco independiente de eso para que las cosas fluyan, ¿no es cierto? O sea, si a mí no me reciben como soy, pues la pregunta es, ¿cómo me reciben a mí? Pues, ¿cómo me aceptan? ¿No es cierto? ¿Cómo yo puedo ser aceptado en tal contexto si me comporto de tal manera? Entonces, de alguna manera, o sea, hay una gran responsabilidad del que acepta, así como también tenemos la responsabilidad de permitirle las cosas ser, también tenemos, dice Heidegger, la responsabilidad de aceptar las cosas como son, porque es que por el hecho de que no las aceptamos como son, es que empiezan a ocurrir esos fenómenos en los que nos queremos parecer a lo que el otro espera de nosotros, ¿no es cierto? Y es una cosa pues que genera muchos problemas, porque pues digamos que aquí en Heidegger hay como un llamado a la honestidad, al respeto de la naturaleza de las cosas, y uno sin darse cuenta, pues ustedes saben desde la presión tan enorme que significa, pues yo que trabajo en un colegio, no es de adaptarse a las maneras de ser de los compañeros, encajar en cierto grupo, después socialmente, por lo que vemos con nuestros padres, cómo nos debemos comportar, qué es lo que se espera de nosotros. Entonces, de alguna manera, digamos, una sociedad en la que hay una presión de que solo recibimos las cosas, pero de esta manera, hace que todos terminemos pareciéndonos a esos estereotipos que precisamente no permiten ver. Entonces es como si se creara un círculo vicioso, ¿no es cierto? El que no sabe recibir las cosas, como que se aferra a un estereotipo, ¿no es cierto? Y entonces ya pierde la posibilidad de ver. Pero entonces el otro termina pareciéndose a ese estereotipo precisamente para sentir que es recibido. De todas maneras, a mí me parece que todas estas cosas que Heidegger menciona como
errores, son siempre un porcentaje de lo que nunca podremos dejar de ser, ¿no es cierto? Y de hecho Heidegger plantea que el ser nunca aparece por completo, ¿no es cierto? El ser siempre está oculto, a veces aparece, ¿no es cierto? A veces nos revelamos y sí, mostramos lo que somos, a veces más bien como que nos conformamos a seguir cierta estructura política por inconveniente que sea. Bueno, entonces esta es la segunda, pues. Incluso hay un llamado me parece muy interesante, es como para sacarle mucho jugo. El texto está en internet, pues, por ejemplo, cuando habla de hacer del día una carrera sin reposo, pues el afán, pues ahí hay como un llamado pues Heidegger lo que está queriendo decir ahí, bueno, el afán es contraproducente, porque es que el afán no te permite ver las cosas. Pero cuando se choca uno, cuando está de afán, cuando se le olvida algo, cuando está de afán, en fin. Entonces, hay ahí pues como un llamado a cierto ritmo, habría que, pues sería una pregunta que habría que hacerle pues como a nuestra época, en la cual como que se pareciera una virtud el hecho de ser capaz de hacer 1000 cosas a la vez, ¿no es cierto? De ser capaz de cumplir 1000 funciones a la vez, de tener mucho trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Ah, no, pues no, con mucho trabajo. Y entonces eso se ve como un valor positivo, ¿no es cierto? Ah, tengo mucho trabajo, sí, pero entonces mucho trabajo quiere decir que, o sea, puede que sí, puede que no, pero obviamente ya empieza a jugar con los límites del reposo, de la capacidad de ver, o sea, es como si se necesita cierto ritmo para ser capaz de ver. A otro ritmo ya no se puede ver. Bueno, la tercera condición, y aquí la cosa se pone mucho más enigmática porque es de la relación con lo divino. Dice Heidegger que los mortales habitan en la medida en que conducen su esencia propia, habitan en la medida en que esperan a los divinos como divinos, en la medida en que esperando, sosteniéndolos en lo inesperado, van al encuentro de ellos y esperan las señas de su advenimiento sin desconocer los signos de su ausencia, en la medida en que no se hacen sus dioses ni practican el culto a ellos, en la medida en que en la desgracia esperan aún la salvación que se les ha quitado. Ahí hay, para mí, cuando yo trato de explicar esto en mis clases, me parece como de la parte más difícil de explicar, porque él está planteando, o sea, de entrada Heidegger está diciendo, no, hay una relación con lo divino, siempre, o sea, por más ateos que seamos, de alguna manera tenemos que ver con lo divino, así sea para negarlo. ¿Cuál es la relación que debe haber con lo divino? En la época de nosotros es muy difícil, pues por lo menos los que nos hemos salido, así sea nuestro pesar del molde cristiano, por ejemplo, es muy difícil como evocar lo divino. De todas maneras surgen como alternativas. La naturaleza puede ser una versión de lo divino en nuestra época, ¿no es cierto? Pues desde la misma alimentación, pues este lugar podría ser como un ejemplo de eso, de cierto culto por la alimentación, o de cuando la gente ya habla de las energías, o del Feng Shui, o de los extraterrestres. Digamos que eso la planteaba Jung también, pues es como tratar de restablecer la dimensión de lo divino. Pero Heidegger plantea que la relación con lo divino debe ser una relación de espera, como de esperanza. Es una relación, me parece a mí, muy similar a la que planteaba San Agustín en la Edad Media, como que él decía, el hombre es un pecador y es imposible que no lo sea, al único que puede aspirar es como a tener la esperanza, pues como a tener la fe de que de pronto Dios lo va a perdonar, ¿cierto? Pero es como una posición del hombre, un hombre caído que agacha la cabeza, pero no pierde la esperanza. Entonces, eso ya plantea como una distancia con lo divino, como que en nuestra época me parece que se ha perdido mucho, bien sea o porque practicamos el culto a ídolos, creamos ídolos
o sea, traemos lo divino, nos apropiamos de lo divino. Como por ejemplo en la hinchada de un equipo de fútbol, puede suceder esa relación con lo divino como de ídolo, ¿no es cierto? Sale el equipo, yo lo veo ahí, yo estoy a la altura pues como de esa, pues yo hago parte del equipo, entonces yo también estoy como a la altura de eso sagrado. A mí, por ejemplo, siempre me llama mucho la atención en el estadio, cuando yo iba a ver la Nacional, que los de la barra de sur salían al tiempo que el equipo, ¿cierto? Salen, pues como en el momento en que va a salir el equipo, hay un pedazo de sur que salen como si ellos mismos fueran el equipo. Entonces, digamos que hay como un ejemplo de apropiación de lo divino, como que el equipo es sagrado para mí, pero yo estoy a la altura de ese Dios. Y lo otro es precisamente, tiene que ver también con eso, es hacerse el Dios. O sea, lo que Heidegger plantea pues, ejemplos de hacerse el Dios, pues todos los que ustedes quieran, solo es pensar en la vanidad, en la arrogancia que nos caracteriza, pues, y obviamente nosotros ocupamos el lugar de lo divino cada segundo, pues, a cada momento. Pues, de hecho, pues, en todas las religiones siempre se critica la vanidad, siempre se critica pues, como la arrogancia, porque la arrogancia es precisamente quitar distancia frente a lo divino, apropiarse de lo divino. Entonces, para Heidegger es muy importante que haya una relación particular con lo divino, y es una relación pues como de espera, ¿cierto? De espera de lo divino, de un contacto como de algo que no se tiene ahí, sino que que esperamos que llegues, esperamos que esté por llegar. Ahí pues, o sea, en el cine hay 1000 películas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, yo estaba viendo de Jim Carrey, el Todopoderoso, cuando se le permite ser Dios por ser y él pues cree que es muy fácil, ¿no es cierto? You took the job, Bruce, so I suggest you get to it. Prayers, okay, prayers. This baby was ridiculous. Entonces, se le permite ser Dios, tiene que cumplir con las responsabilidades de Dios. Strange. Files. Let all prayers be organized into files. Entonces apenas no hay que hacer con las plegarias que le Takes llegan. care of voices. There's my notice. Prayer Post-its. Okay, I need something more. Secure combination. Password. You've got prayers. Welcome to the Revelation Superhighway. Let's no miss. Downloading now. Let's go. This is gonna take a while. Okay. 1,527,503 prayer requests. Better manifest some coffee. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Disfruta un buen café. Gracias, señor. Adiós. Adiós. Now that's fresh mountain grown coffee from the hills of Colombia. Okay, I have
Entonces, en fin, la cosa es que él al final pues lo termina diciéndole que sí a todas las plegarias, entonces todo el mundo se gana la lotería, todo el mundo, y el mundo se vuelve un caos pues. Y el mensaje de la película pues es como muchas películas que hay pues de que aquel que se pone en el lugar de lo divino, digamos que se mete en problemas y desbarata el equilibrio de las cosas. Entonces, me parece que esta tercera clave es bien interesante para pensar, pues como para pensar uno mismo, bueno, sí, primero, dentro del mundo que uno vive, ¿dónde podría situar lo divino? O sea, eso es pues, una pregunta que solo puede responder cada uno. Y ya, ¿qué relación tiene con eso divino que uno ha ubicado? ¿No es cierto? ¿Cómo, o sea, hasta qué punto hay un apropiamiento de lo divino? De hecho, nuestra cultura nos impulsa a apropiarnos de lo divino, ¿no es cierto? Cuando por el solo hecho de que nosotros de que se nos venda la idea de que nos queramos parecer a un ideal de algo, ¿no es cierto? De cierto estereotipo, de alguna manera esa lucha por ocupar ese lugar ideal es una lucha por apropiarse de lo divino. Y la última condición, que es como la más tenebrosa de todas, tiene que ver, obviamente, tratándose de Heidegger, con la muerte. Heidegger dice, los mortales habitan en la medida en que conducen su esencia propia, ser capaces de la muerte como muerte, usando esta capacidad para que sea una buena muerte. Conducir a los mortales a la esencia de la muerte no significa en absoluto poner como meta la muerte en tanto que nada vacía, tampoco quiere decir ensombrecer el habitar con una mirada ciega y dirigida fijamente al fin. Acá lo que Heidegger, o sea, yo les había dicho que me parecía importante hacer énfasis como en los verbos. Aquí el verbo es conducir la esencia hacia una buena muerte, dice Heidegger. Entonces, por un lado hay una cosa de movilidad ahí, como que la esencia es algo que se conduce. Cuando uno estaba en el colegio, chiquito aprendió a repetir, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Digamos que uno mismo, no sé si en ese instante o en ese instante lo hizo consciente, pues como que aprendió que la vida es un ciclo y uno vive su vida como que sabiendo que es un ciclo, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, una persona de 40 años no diría, pues bueno, voy a estudiar otra carrera, voy a estudiar otras 3 carreras y por ahí a los 80 empiezo ya como a ejercer, porque uno sabe que esa es como la edad en que ya se va muriendo, ¿no es cierto? Entonces uno sabe que hay un tiempo límite y eso hace que uno viva la vida, lo que para Heidegger es una virtud de eso, que uno viva la vida anticipándose. Para otros, no, uno ve en Facebook muchas frases que dicen vive cada día dejándote llevar, ¿no es cierto? Pero Heidegger lo que plantea es que precisamente por el hecho de que nosotros sabemos que la vida es un ciclo, somos una especie de ingenieros o de administradores que sabemos que tenemos que calcular las cosas de cierta manera porque la vida es un ciclo. Pero ocurre que muchas veces no somos capaces de la muerte, como dice Heidegger, y precisamente creemos que la muerte no es algo que tiene que ver con nosotros y puede pasar mucho tiempo de nuestra vida en el que nos comportemos sin darnos cuenta de que la vida, pues precisamente de que hay un ciclo ahí funcionando. Esto no es como una apología de una actitud conservadora en ningún momento, pero si es un llamado pues, de Heidegger precisamente como primero a comprender qué es la muerte, ¿no es cierto? Y segundo a vivir sabiendo, o sea, encarnando esa mortalidad. ¿Qué es la muerte? Eso es bien complicado, ¿no es cierto? Porque ahí mismo, pues como la reacción frente a esto podría ser como, no, entonces hay que vivir la vida triste y deprimido porque yo sé que me va a morir. Pues Heidegger dice, no, cuidado que no se trata de ensombrecer el habitar con una mirada ciega, ¿no es cierto? Dirigida fijamente al fin, porque al contrario, y eso está planteado en un cuento de Borges que les quería mostrar un poquito.
precisamente saber que hay límites, precisamente saber que la vida se acaba, es lo que permite que la vida tenga sentido, ¿cierto? O sea, cuando uno dice que uno siempre debe tener un propósito, sea el que sea, pero tener un propósito, es porque está de alguna manera recreando esa idea del ciclo, ¿no es cierto? O sea, cumplir un propósito es como vivir y morir, ¿no es cierto? Vivir y morir. Y nuestros propósitos están articulados, nuestros pequeños propósitos están articulados a ese gran propósito que es vivir la vida misma teniendo en cuenta la muerte. Entonces, en este texto es un cuento de Borges muy de los mejores de él, creo que están en ficciones, no sé, no me acuerdo. Hay un tipo que llega a una ciudad donde viven inmortales, porque toman el agua de un río que los hace inmortales, y él ha oído hablar de esa ciudad y la busca, la encuentra en el desierto, pero encuentra algo muy diferente a lo que él creía que iba a encontrar, porque pues uno piensa un inmortal, ¿no? Se imagina uno pues como en El Señor de los Anillos, pues como esos lugares llenos de fuentes, yo no me acuerdo cómo se llamaban, o de gente sabia, eso, los elfos, o de gente sabia, no, él lo que le encontró fue unos trogloditas, y él hace una descripción de la ciudad que es muy interesante. Él dice, voy a leer un pedacito. Él dice, por ejemplo, o sea, lo primero es que él dice, yo había cruzado un laberinto, pero la nítida ciudad de los inmortales me atemorizó y repugnó. Un laberinto es una casa labrada para confundir a los hombres. Su arquitectura, pródiga en simetrías, está subordinada a ese fin. En el palacio que imperfectamente exploré, la arquitectura carecía de fin. Abundaba en el corredor sin salida, la alta ventana inalcanzable, la aparatosa puerta que daba a una celda o un pozo, las increíbles escaleras inversas con los peldaños y balaustrada hacia abajo. Otras, adheridas aéreamente al costado de un muro monumental, morían sin llegar a ninguna parte. Al cabo de 2 o 3 giros en la tiniebla superior de las cúpulas. Ignoro si todos los ejemplos que he enumerado son literales. Sé que durante muchos años infestaron mis pesadillas. No puedo saber ya si tal o cual rasgo es una transcripción de la realidad o de las formas que desatinaron mis noches. Esta ciudad, pensé, es tan horrible que su mera existencia y perduración, aunque en el centro de un desierto secreto, contamina el pasado y el porvenir de algún modo compromete a los astros. Mientras perdure, nadie en el mundo podrá ser valeroso o feliz. Y hay otras descripciones, pero entonces resalto acá, lo fundamental es que todo carece de finalidad, porque como no hay muerte, no importa nada, entonces las escaleras terminan en la pared, tampoco la ética importa porque, Borges dice más adelante, en un lapso infinito de tiempo a un hombre le ocurren todas las cosas buenas y todas las cosas malas, entonces da igual, puedes hacer el bien o el mal porque igual todo va a ocurrir. Un tipo, hay otras descripciones, pues todo de ahí en adelante es como una descripción, él termina volviéndose un inmortal también porque toma el agua del río. Un tipo que se cayó a un hueco y lo rescataron como a los 60 años, otro que tenía un nido en el pecho porque él estaba quieto, pues se llevaba quieto tanto tiempo que ya pues un pájaro precisamente había anidado. Pero entonces tiene que ver mucho, me parece, yo no sé si Borges leyó a Heidegger, pues no sé, yo creo que el cuento de Borges puede ser anterior al texto de Heidegger, el de Heidegger es como del 62, pero entonces la idea de la importancia de la muerte y de saber vivir como mortales precisamente porque aceptar la muerte nos permite articular propósitos, es algo así. O sea, antes es una idea de la muerte como muy positiva, porque entonces estos inmortales pues como que no tienen ningún propósito, nada les importa. Hay por aquí un videito que encontré en YouTube, que es como muy sugestivo en ese sentido, lo deja uno como frío, que es la vida de un ser humano en 45 segundos.
como, me parece muy interesante porque la idea de ciclo está ahí como muy bien planteada, como imágenes como muy, creo que con las que nos identificamos, pues por lo menos hasta cierta edad, pues todavía no nos ha tocado muchas de las cosas que pasan ahí, pero plantea muy bien esa idea de ciclo, ¿cierto? Y la idea de ciclo surge precisamente porque sabemos que nos vamos a morir. Ya, esta idea viene, pues yo la conozco desde Schopenhauer, no sé si más atrás otro filósofo la plantea, pero la idea es que el ser humano es el único que muere porque es el único que sabe que se va a morir. O sea, y lo sabe durante toda su vida y eso determina su estructura. Entonces ya para redondear, pues, y para terminar, están entonces estas 4 condiciones que funcionan, digámoslo, sincronizadamente. O sea, es como si fueran 4 piñones, que cuando falla el uno, falla el otro. Porque un ejemplo muy sencillo, digamos, la arrogancia, ¿sí? Entonces si vos te crees un dios, pues estás desconociendo la idea del ciclo, o sea, la idea de tu mortalidad, estás desconociendo lo que las cosas son y estás siendo incapaz de recibir las ideas del otro. Cuando falla el uno, falla el otro, ¿cierto? Cuando se cumple el uno, se cumple el otro. Es como una maquinita, esa cuaternidad de Heidegger, y por eso me parece muy interesante. Son como unas enseñanzas éticas, me parece a mí, escritas en clave, un poco complejas, no sé, un poco enigmáticas, pero que a mí me parece, pues cuando leí a André, pues que quería hablar de este tema porque me parece como útil, pues, o sea, como que sí, uno que ahora lee tantas frases, tantos listados de cosas que se deben hacer, tantos listados de comportamientos, de actitudes, me parece que este es una buena propuesta de listado, pues, y lo vamos a llamar listado. Yo creo que a Heidegger le gustará mucho, pues, que ver eso reducido, pues, como a unas máximas de vida al estilo, pues, de las filosofías light, digamos así. Pero si lo queremos ver así, pues me parece un buen listado. Permitirle a las cosas ser lo que son, recibir las cosas como son, 2 cosas que no se pueden cumplir la una sin la otra, tener esa relación, digamos, de espera de lo divino, o sea, de no apropiarnos de lo divino. De hecho, yo siempre soy muy repetitivo en esto, pero si ustedes ven, por ejemplo, El Señor de los Anillos y todo como el drama de Frodo llevando ese anillo, es precisamente porque el anillo le permite acceder a lo divino, ¿cierto? O sea, cuando él se pone el anillo se vuelve un ser con unos poderes especiales, pero poder acceder a lo divino y poder apropiarse de lo divino lo va destruyendo. Entonces, el asunto en la primera de Harry Potter también está lo de la piedra filosofal, la idea de que solo puede tener la piedra el que no la quiera usar. Y así hay muchas cosas, por ejemplo, en la filosofía oriental, en películas de solo puede tener la fuerza el que no la use. Eso es lo que está planteando, es una relación con lo divino. Y por último, la muerte, ¿no es cierto? Si ustedes han leído a Castaneda, él tiene muchas partes de sus libros que en última se resumen en Viaje a Ixtlán, como también en unas posiciones éticas que resumen como toda su obra. Hay varias que coinciden mucho con Heidegger, por ejemplo, la idea de tener la muerte como compañera, o sea, de saber que la muerte siempre está ahí, eso redimensiona, eso hace que digamos, haya una dimensión adecuada del habitar en el mundo. Lo otro, el lugar de poder, lo de perder la importancia, en fin. Este texto de Heidegger, pues, tiene muchas otras cosas. Miramos solamente 4 párrafos. Yo, pues, siento como que ya la cosa también va encontrando, este ciclo también va encontrando su muerte, entonces no me quisiera extender en más, pues, pero hay un ejemplo de una casa campesina que pone Heidegger muy bonita, y de hecho eso es la fama de este texto, porque Heidegger también tenía una cabaña en la Selva Negra, y entonces entre los arquitectos hay como un mito, pues, con todo esto de Heidegger, porque
porque lo que él habla de la casa campesina es que pues una casa campesina hecha hace siglos, hecha por campesinos, no hecha por arquitectos. Entonces es como una exaltación de una casa hecha con la espontaneidad de quien sabe vivir la vida de una manera. Entonces que Heidegger dice, bueno, el techo está de cierta manera, la casa de cierta manera porque el tipo conoce el viento, sabe que va a nevar, hay un lugar para velar a los muertos, otro lugar para los partos. O sea, hay toda una comprensión de la vida en la manera como una persona construye la casa, hay una aceptación de la vida. ¿Sí? Si uno lo compara pues, con las casas que son tan vitrinudas, que pues muchas casas que uno ve tan vitrinudas en nuestro tiempo y que de pronto a veces se construyen más desde un estereotipo que desde una forma de habitar y desde una forma de situarse en la cuaternidad. Pues puede ser un ejemplo, eso depende de quién se vaya a vivir en ella en último, ¿no? Y de cómo la habite, pero para poderla habitar tendrá que cumplir, tendrá que saber ver las cosas, tendrá que saber recibirlas, permitirles ser, tendrá que respetar lo divino y tendrá que conducir su esencia hacia una buena muerte. Pues eso es más o menos la idea. En últimas, me parece que la palabra sostenibilidad tiene mucho que ver ahí, porque de alguna manera nosotros venimos a sostener el mundo, lo que Heidegger está planteando, ¿no es cierto? No hay más. O sea, puede que seamos consumidores, lo que sea, pero ante todo sostenemos el mundo. Pues, y eso es lo que, cuando logramos sostener el mundo, es que logramos habitar y logramos permitirle precisamente al mundo ser. Si no, pues, si cerramos los ojos y nos dormimos, el mundo desaparece. Entonces, es cada mañana que nos despertamos que el mundo vuelve a aparecer y que vuelve a encontrar sentido. Bueno, no, era todo, pues muchas gracias por venir y por escuchar la charla. Ya se quiere decir algo, preguntar algo, pues. Yo tengo una pregunta. O sea, yo pues no he estudiado tanto Heidegger, pero si se supone que entonces la esencia del mundo sería la sostenibilidad, eso sería dejarlo fluir. Desde una versión más antropocéntrica uno podría decir que la esencia del ser humano también podría ser esa perversión, ese ser dañino, y eso sería también dejarlo ser. Entonces, Heidegger parte de una concepción de un hombre bueno, o entonces hay que dejar fluir al mundo pero no al ser humano. No, porque mira, a ver, para Heidegger pues no tendría sentido decir que, por ejemplo, la perversión pueda ser como la plenitud de la esencia del hombre. Digamos que al contrario, la perversión es como el hombre escondido, el hombre que no es capaz de ser, ¿no es cierto? Por algo los crímenes se cometen a escondidas, ¿no es cierto? Y pues por algo la perversión es amiga de es más bien enemiga de lo que se puede mostrar, ¿no es cierto? Entonces, me parece que desde el punto de vista de Heidegger, pues estamos hablando de Heidegger, no se podría decir que el hombre pueda ser perverso. Además, para que el mundo fluya, el hombre tiene que permitirse fluir. La palabra fluidez, pues, o sea, no es que que si no haya hombres no hay mundo, no. O sea, estamos hablando del mundo tal y como nosotros lo entendemos. Puede que si el ser humano se acaba, pues, y se llena esto de selva otra vez, pero digamos que eso es lo que nosotros no es lo que nosotros llamamos mundo, porque lo que nosotros llamamos mundo es una construcción de lenguaje, ¿cierto? Es como toda esa articulación que existe, o sea, pues que existe independientemente del lenguaje. Pues ahí cabría decirlo de Wittgenstein, de que los límites del lenguaje son los límites del mundo, para nosotros, pues. Entonces, si nosotros, para que el mundo fluya, nosotros tenemos que permitir que fluya. Esa fluidez
es algo que en realidad requiere más esfuerzo del que la palabra fluidez como que nos sugiere, ¿no es cierto? No cree que es como una cosa que se va, no, o sea, requiere el gran esfuerzo de día a día volver a sostener las cosas, ¿no es cierto? Volver a sostener lo que se tiene, volver a, pues desde las empresas, las relaciones, los hobbies, día a día, hay que volver a permitirle a las cosas ser. Entonces, es una fluidez, digamos, que requiere de un trabajo, pues, algo más. Pues cuando vos estabas ahora hablando pues como de las cosas de los fluir, pues porque no decía que acabaste de decirlo de pues, Pero no te entendí, las cosas que... pues, que hay que dejar las cosas fluir, pues Sí. que son, pues y acabaste de decir, pues como que lo que hay fuera del lenguaje pues como fundamentos para el ser humano. Entonces, pues es una pregunta pues que yo me hago también cuando dice pues como a gente cuando empieza a hablar pues de mundo y de tierra, pues cuando pone que las características pues, de las cosas o la propiedad de las cosas pues como en términos de Heidegger pues está pues como va pues por el mundo pues de la tierra. Entonces si lo ponemos como en términos de lenguaje, pues el lenguaje pues, es totalmente humano, pues, si la humanidad pues, se si ese mundo pues ya es como algo pues, que le tienen que preguntar como a él, entonces si las características de las cosas no están tanto en las cosas sino en las personas o en la humanidad, pues con el lenguaje que le crea a eso. Sí, no, y eso es precisamente la dificultad del... Pues también una dificultad que el mismo lenguaje le pone al ser humano. Pero no, si lo ponemos así, pues las cosas no tienen nada, arriba, es una palabra, como si lo ponemos, también hablaste pues, de John, pues ahora, pues una actividad pues, que los construimos. Entonces, si la humanidad se va y los arquitectos se van, pues las cosas no tienen nada. Entonces, ¿cómo ver eso? Es como gente que lo pone, pues que las cosas son, pues y hay que entender las cosas y ahora que no, pues cuando lo vemos como de esta forma, no es nada. sí, no, yo creo entender, es como, la verdad es que es muy enigmático, ¿no es cierto? Porque, pues de hecho, los mismos poetas alemanes del siglo XIX, Rilke y ellos decían que el lenguaje mataba las cosas. Pues, o también como volviéndonos un poco más atrás, pues con lo de Descartes, diciendo pues, que los sentidos te engañan, pues, y si estamos viéndolo, porque no es que... Sí, lo que pasa es que ahí es donde, digamos que tenemos que serle fieles al lenguaje, ¿no es cierto? Es muy curioso porque, o sea, no podemos no serle fieles fiel al lenguaje, servimos al lenguaje, decía Heidegger también, ¿cierto? Pero, o sea, el hecho de que sirvamos al lenguaje no quiere decir que el mundo es como una imaginería, pues, no, obviamente sí, servimos al lenguaje, pero el lenguaje nos permite acceder a lo que llamamos mundo, ¿no es cierto? Por fuera de eso, cómo se puedan nombrar las cosas, pues desde Kant, ya eso es imposible, ¿no es cierto? Las podemos nombrar desde nuestro lenguaje, pero eso no quiere decir que no las podamos llamar cosas y de que no podamos recibir una esencia, ¿no es cierto? Claro, la recibimos, no nos la inventamos, hay una diferencia, ¿no es cierto? Y ahí es donde está el riesgo, porque es que uno puede llegar a pensar que lo que uno se imagina es lo que es, ¿no es cierto? Pero tampoco puede llegar uno a decir que porque es lenguaje ya cualquier cosa imaginada cabe. Pues es que no, ahí es donde está la dificultad. Como 500 años atrás de la Tierra, decía que la Tierra plana, y que pues el lenguaje del banco pues va totalmente en contra de la construcción pues simbólica que los humanos pues, de nuestra realidad. Pero mira que después entonces cambió la idea. Pues,
¿Por qué? Ahí es donde está el asunto del lenguaje y el mundo, pues. Es que eso sí es todo un tema, pero hay mundo, pues. Pues sí hay un mundo, y precisamente a pesar de que si vamos al lenguaje, a lo que está haciendo Heidegger, a lo que está llamando Heidegger, es un respeto enorme por aquello que es el mundo. Pues es complicado. Sí. Bueno, de nuevo invitarlos el jueves a la miscelánea. Tenemos en el Día Internacional del Manglar, al director del grupo Hélice, que es de investigación sobre manglares, que se llama Juan Felipe Blanco. Un mundo de manglares. No lo dije ahora, pero el aporte es voluntario en todo este asunto. Por allí está el tarrito. Si alguien quiere aportar algo, lo doy porque quiero, ahí lo que quieran. Y no, bueno, muchas gracias. Que les vaya muy bien.